Bueno, no, que no terminé, che, pará. Che, bueno, muchas gracias. Gracias, Maca. Gracias a todos y todas los que están aquí presentes, los que se sumaron a esta iniciativa de parte del INJUVE, que es la iniciativa del gobierno también, y se suman a partir de su trayectoria, de sus compromisos, de sus valores, de sus miradas, de sus provincias, con todas sus vivencias. Me parece que eso es lo más rico que vamos a tener a la hora de poder exponer experiencias, ideas, proyectos, propuestas hacia adentro de este Consejo. Yo creo que tener una instancia de diálogo, de respeto, fundamentalmente de entender y de ponernos en el lugar del otro y entender cuál es también su vivencia, su trayectoria, todos los valores que cada uno expresa cuando expresa una idea. Entender eso nos hace una generación distinta. Creo que nosotros tenemos que profundizar eso. Creo que nosotros tenemos que tener una imagen mucho más contemplativa de lo que es la situación, mucho más real del diagnóstico en el que estamos, el impacto que ha tenido no solo la pandemia, sino políticas económicas que, como decía la compañera, van en contra de la producción y del empleo. Bueno, los que primero pierden cuando no hay una política de producción y de empleo son los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes y las mujeres. Así que cuando nosotros queremos detallar y tener una mirada de horizonte que nos incluya a todos, tener una mirada de país, de proyecto de país, discutir y disputar. Maca hacía referencia a que a veces las juventudes están encomendadas a discutir el futuro y se resiste a eso, y a mí me parece razonable, sumamente razonable y sumamente importante, porque las juventudes están destinadas a disputar el presente, no a discutir el futuro, a disputar el presente para construir el futuro. Eso los pone a ustedes, a todos ustedes, en un plano distinto, encima con la responsabilidad de que son todos dirigentes, es decir, tienen todos, no importa, 2, 3, 5, 40 compañeros y compañeras que han decidido o han proyectado en ustedes una capacidad de liderazgo. Bueno, eso hay que ejercerlo y eso hay que honrarlo. Y la mejor forma es, entendemos algunos, siempre conservar nuestros valores, independientemente de que vayan en contra de la corriente, independientemente de que vayan en contra de los pensamientos dominantes que a veces ocurren. Y tener capacidad de escucha, me parece que eso es fundamental. Eso es parte también, creo, de una generación que es distinta, que es esta generación, que es diferente, que puede ponerse en el lugar del otro, que puede sentarse en una mesa a discutir y que no hay cuestiones irreconciliables. Somos una generación, somos la generación de la democracia. La generación de la democracia, digo, porque si no, están colados. Si no, se han colado. La generación de la democracia, de los 40 años que vamos a cumplir en democracia, cuando termine el mandato de Alberto en el 2023, vamos a haber cumplido 40 años de democracia. Y ahí todos van a tener que rendir cuenta, la política rinde cuenta, pero también toda la dirigencia, qué supimos hacer, qué supimos proyectar, qué cosas se consiguieron, qué cosas pensábamos que a priori eran más fáciles de lo que después terminaron siendo. Esto debe ser parte de la vivencia personal también de cada uno de ustedes. Proyectos, ideas, propuestas que uno piensa, ¿cómo pueden ser tan boludos estos tipos que no se dieron cuenta que esto era por acá? Y después cuando lo tratamos de hacer es bastante más costoso, es bastante más difícil. El camino es mucho más difícil, muchas veces, de lo que a priori uno puede opinar desde afuera. Esto los convierte a ustedes en realmente efectores de cambio,
pero efectores de cambio no a futuro, sino efectores de cambio ahora. Me parece que lo fundamental es conservar ese diálogo franco, conservar esa frescura, no perderla. Decir lo que pensamos, decir lo que creemos. Hacer valer cada minuto y cada instante la responsabilidad de estar viviendo en democracia. La región, como ustedes saben, se puso en ebullición durante el 2019. Hubo golpes de Estado, un poco antes, golpes institucionales, golpes de Estado, etcétera, en la misma región. Los argentinos y argentinas en el 2019, no importa a quién votamos, decidimos resolver nuestras diferencias en las urnas. Eso nos puso a nosotros en otra instancia, en una instancia mucho más madura respecto al respeto hacia nuestras instituciones y con respeto a la cantidad de argentinos y argentinas que dieron su vida para que haya democracia en nuestro país. Eso, para mí, cuando había una corriente dominante de un pensamiento en toda nuestra región que indicaba un camino hacia discursos de odio, hacia exponer y elevar el tono de la discusión, hacia el agravio, me parece que la Argentina, independientemente de tener varios de estas cosas, resolvió sus diferencias en democracia a partir de las elecciones. Eso que yo creo que fue fundamental, porque supimos entre todos, a pesar de nuestras diferencias, decir, bueno, pero con la democracia no. Bueno, ese es un punto de partida. Es un punto de partida muy valioso. Y de ahí la democracia no es solo para los partidos políticos o para los candidatos o las candidatas. Los partidos políticos, los candidatos o candidatas, naturalmente, entran en el juego democrático. Ahora, lo cierto es que la democracia es el sistema político que todos tenemos que defender, porque eso después repercute en todo. En la pluralidad de voces, en la libertad de prensa, en las libertades individuales, en las libertades colectivas, en retraer derechos sociales o económicos, y eso ya le pega a todos, no le pega solo a la política. Por eso cuando se pensó en nuestro país que mejor que los dirigentes, mejor que los políticos, quienes debían dirigir el país eran los militares, se fracasó estrepitosamente y con un baño de sangre. Toda la sociedad argentina fue para atrás, toda la sociedad argentina retrocedió. Retrocedimos nosotros como comunidad. Cuando se decidió que quizás era el tiempo de empresarios que podían exhibir un compromiso pura y exclusivamente con su empresa, sin tener una mirada de dirigencia o de militancia gremial empresaria, sino pura y exclusivamente enfocada en la dirección de una empresa, tampoco fue un modelo que funcionó en Argentina. Tampoco los jueces están capacitados para dirigir nuestro país. Nosotros tenemos que continuar avanzando en prestigiar la política. Yo no sé quién lo dijo, pero alguien hizo referencia a eso. En prestigiar, en prestigiar la política, en prestigiar a la dirigencia política, a la dirigencia gremial empresaria, que sean ámbitos de debate, que sean ámbitos de escucha, pero que sean ámbitos de propuesta, y que sean los ámbitos donde lo que se propone es un proyecto de país transformador. Claro que estamos todos atravesados por la pandemia y lo que ha sucedido y lo que está sucediendo todavía. Ahora pensemos también en cómo se instalan diferentes cuestiones en el debate público. Desde que se inició la pandemia, diría que desde que se inició nuestro gobierno, hay notas y notas y notas de argentinos exitosos que se van afuera del país, permanentemente. Argentinos que se van del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, pero en el exterior están dispuestos a hacer. Como si eso fuera un proyecto, un destino común para el país.
el destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Y hay ejemplos enormes de esto. Lo que pasa es que, claro, no venden mucho, pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. No lo es mentira. Esa idea de que la Argentina es un país que se va a dejar pisotear su autoestima es una idea totalmente equivocada, que destruye cualquier tipo de puente al futuro. Nosotros tenemos que ser capaces de poder demostrar diálogo político, de poder demostrar robustez en nuestras instituciones y también poder demostrar que la Argentina es uno de los 12 países en el mundo que hace vacunas contra el COVID. Hay 12 países en el mundo que hacen vacunas contra el COVID. Argentina es uno. Tan malo no somos. Tan malo no somos. Argentina es uno de los 15 países en el mundo que hace satélites de gran porte. Hay 15 países en el mundo que hacen satélites. La Argentina es uno de los países que hace satélites. La Argentina ahora está buscando, a partir de, se hacía referencia a la economía del conocimiento. Argentina es uno de los lugares que más se viene desarrollando la economía del conocimiento. Hoy mismo hay 9.000 búsquedas para empleos en la economía del conocimiento que todavía no se terminan de alcanzar. Tenemos un país maravilloso, tenemos que defenderlo entre todos. No lo defiende un gobierno. No lo puede defender un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado de la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Con lo cual lo más importante es que lo defendamos entre todos, que defendamos al país. Y después hay tiempo de la discusión política o electoral. Pero lo primero y principal que tenemos que hacer nosotros es defender a nuestro país. Tenemos un país maravilloso, tenemos que reconstruir mucho de lo que la pandemia nos quitó. La pandemia nos quitó de todo, de todo, de todo. Oportunidades de trabajo, oportunidades de negocios, oportunidades de estudiar, nos quitó afectos, nos quitó seres queridos, que todo lo demás tenemos chance de recuperarlo, pero nos quitó familiares, amigos, y nos tenemos que recuperar. Y estamos en la senda de la recuperación, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es un trabajo, no es un trabajo de un gobierno, es un trabajo de toda la sociedad argentina, de toda la comunidad, donde las juventudes tienen que marcar el ritmo y tienen que poner un testimonio distinto arriba de la mesa. La capacidad de escucha, la capacidad de diálogo y la capacidad de construir un proyecto de país entre todos y todas. Nosotros somos parte de un gobierno que intenta estimular el diálogo político. El presidente lo ha dicho muchas veces, que cuando sientan que él se está desviando del camino, se lo hagan saber. Que cuando sientan que él no está cumpliendo con la expectativa y se está desviando del camino al que se había comprometido, se lo hagan saber. De nada le sirve a la Argentina una juventud callada. De nada le sirve a la Argentina una juventud que no discuta, que no debata. Las juventudes que necesitan los países como los nuestros, que están empujando para desarrollar todos los lineamientos de un proyecto de desarrollo con justicia social, necesita de juventudes activas, activadas, que debatan y que no le tengan miedo a las opiniones que muchas veces se repiten en los medios dominantes, porque reproducen un pensamiento dominante. Nosotros tenemos que romper con eso. Y romper con eso no significa ni afiliarse, ni no afiliarse, ni ser de un partido, ni ser del otro. Significa entender el rol histórico en el que están cada uno de ustedes. Alberto hace referencia a esto y yo tomo sus palabras. Si ustedes ven y consideran que se ha desviado del camino, se lo tienen que hacer saber.
Se lo tienen que hacer saber. Para nosotros no hay más tiempo para que la política dé excusas. Fíjense que tenemos el 57% de los niños entre 0 y 14 años son pobres en nuestro país. Si eso no nos interpela, a la política naturalmente, pero a toda la dirigencia, a definir que tenemos que hacer cosas en conjunto y que todos tenemos que abrazar ese tipo de causas, yo no sé qué lo es. El Estado genera y desarrolla políticas públicas. Ahora, las políticas públicas que desarrolla el Estado, cuando se detectó esa problemática, el Estado actuó y amplió la tarjeta alimentar. Ahora con eso generamos un alivio. Si nosotros no logramos construir un proyecto de país con producción, un proyecto de país con inversiones, un proyecto de país que genere trabajo, la pobreza no la vamos a reducir con la tarjeta alimentar. No se reduce con la tarjeta alimentar, no se reduce con ningún programa del Ministerio de Desarrollo Social. La pobreza se reduce con trabajo. ¿Con qué tipo de trabajo? Bueno, la compañera hacía referencia a la economía social, a la economía comunitaria, al asociativismo. Seguramente que habrá que pensar en cómo conviven distintos aspectos de desarrollo económico en nuestro país. Pero lo que no podemos pensar es que pago mis impuestos y entonces que el Estado se haga cargo de esto. Eso no ocurre, eso no funciona. Necesitamos un compromiso mucho más explícito. Y ese compromiso explícito no se va en cuestiones fiscales ni en programas sociales. Ese compromiso explícito yo creo que se va en poder dar un debate franco. Creo que el Consejo Maca es un ámbito para dar ese debate franco. Y que sea un debate como a veces no da la política. Los seniors, vos decías los seniors, como a veces no da la política. A veces estamos acostumbrados a un muy mal ejemplo de la dirigencia política nacional, que es que dicen una cosa y después tuitean otra. Y se utilizan las redes sociales y se utilizan las operaciones de prensa para obturar o invisibilizar la opinión del otro. Eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que dejar que florezcan las opiniones, respetar las opiniones de los otros y tenemos que alcanzar los objetivos que tenemos que alcanzar para hacer lo que decía Macarena, para poder reconstruir y construir el país que nos merecemos. Solamente un dato, porque les tiré todo el laburo, pero solamente un dato. Como sociedad, el Estado puso una parte, pero como sociedad nosotros logramos que el impacto de la pandemia en el índice de desigualdad, que es el índice de Gini, cuando en la gran mayoría de los países del mundo se profundizó, la pandemia profundizó la desigualdad, en Argentina eso no ocurrió. Eso es producto de un trabajo entre el Estado, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los trabajadores, las gremiales empresarias, todos pusimos algo durante la pandemia y por eso evitamos que la Argentina sea más desigual de lo que es. Ahora tenemos que, a partir de ese logro, tenemos que pararnos, empezar el futuro. Tenemos que pararnos en proyectar el futuro y en pensar de qué modo nosotros vamos a ir resolviendo las asignaturas que todavía tenemos pendientes durante mucho tiempo. Pero si no las resolvemos nosotros, no las va a resolver nadie. Muchas gracias.